buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE, les damos la más cordial bienvenida a nuestro diálogo virtual denominado Eficiencia Energética en Edificaciones, dirigido a las autoridades municipales y estatales del país que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto que nos acompañen en esta sesión y agradecemos el interés de estar aquí con nosotros. Esperamos que esta sesión sea de su utilidad. A nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar a mi compañero, el maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Por parte de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Héctor Francisco Ledesma Aguirre, director de Fomento, Difusión e Innovación de la CONUE, quien estará a cargo de impartirnos el tema del día de hoy. A continuación, me permito cederle el uso de la voz a mi compañero, el maestro Ignacio Bonilla, para que nos brinde el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, Ignacio, te escuchamos. Muchas gracias, Andrea. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta sesión que tiene por objetivo, pues, el poderles presentar este tema, que es el de eficiencia energética en edificaciones. Un tema, sin lugar a dudas, fundamental en los tiempos actuales, en los cuales el ahorro de energía, pues, es esencial, derivado por dos cuestiones. Una, obviamente, tiene que ver con la cuestión de cambio climático, en donde es importante que podamos impulsar todas las acciones tendientes precisamente a hacer un uso más eficiente de la energía, ¿verdad? Y por la otra, pues lo que tiene que ver propiamente con el bolsillo, ¿verdad? En donde también, pues bueno, la eficiencia energética pues nos permite ahorrar. En este caso, pues bueno, la presentación está orientada precisamente a poder revisar todo lo correspondiente a la normatividad envolventes de edificios residenciales y no residenciales, ¿verdad? Para ello, bueno, contamos con la participación de un colega, un colaborador y también un amigo de la CONUE, que es el ingeniero Héctor Ledesma Aguirre, el director de Fomento, Difusión e Innovación de esta institución, a quien agradecemos su participación el día de hoy y en donde vamos a revisar, pues, con todo detalle este tema, pues, para que podamos conocer precisamente todo lo referente a la normatividad que rige todo lo relacionado a la edificación residencial y no residencial, por supuesto, en referencia a la eficiencia energética, para que pues podamos conocer del tema y sobre todo pues para que desde nuestro ámbito, desde nuestros municipios y desde nuestros estados, pues podamos impulsar estas acciones que precisamente estén orientadas hacia la eficiencia energética. Queremos agradecer, por supuesto, al titular de la CONUE, al ingeniero maestro Odón de Buen, por su apoyo y colaboración para la realización de esta sesión. Y bueno, queremos extenderle a todas las personas que nos acompañan en esta sesión, pues nuestro agradecimiento por acompañarnos hoy, esperando que esta sesión pueda ser de mucha utilidad para todos ustedes, para que, como les decía, podamos realmente poder impulsar distintas acciones desde nuestros ámbitos para que precisamente estemos en condiciones de poder contribuir tanto desde esta vertiente de cambio climático como desde la otra vertiente en cuanto al ahorro que puede generar el distinto tipo de acciones orientadas a la eficiencia energética. En el caso de la CONUE, pues ya hemos tenido diversos diálogos virtuales y tenemos programados a lo largo del año distintos diálogos virtuales orientados precisamente a poder identificar las distintas acciones y la normatividad que rige en materia de eficiencia energética en distintos ámbitos. En el caso de hoy, pues nos vamos a concentrar en este referente a las edificaciones residenciales y no residenciales. Y sin más, pues bueno, le damos la bienvenida a nuestro ponente y agradecerle su participación. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del maestro Ignacio Bonilla y sin más preámbulo me permito cederle el uso de la voz al ingeniero Héctor Francisco Ledesma Aguirre, director de Fomento, Difusión e Innovación de la CONUE, para dar inicio con el tema.
Adelante, por favor, ingeniero, muy bienvenido. Hola, muchas gracias Andrea, muy amable. Hola Ignacio y hola a todos y a todas por su amable participación en este diálogo que vamos a tener hoy, que básicamente es una reflexión sobre el uso de la energía en los edificios y básicamente, como bien dice siempre el ingeniero Don de Buen, el director de la CONUE, el consumo de energía siempre ocurre en lo local, ¿no? Digamos, el último uso de energía se hace en lo local y, digamos, ahí está la importancia de las edificaciones, que es donde vivimos, donde habitamos, donde hacemos nuestras actividades. ¿Me podrían apoyar con la presentación, por favor? Muchas gracias, Ignacio. Bien. La siguiente, por favor, Ignacio. Bueno, como, digamos, un poco para abrir el contexto, ¿dónde usamos la energía, no? Y en qué la usamos en un edificio. Y la usamos básicamente en la iluminación, digamos, en nuestro trabajo, nuestras computadoras, sistemas de teléfonos, copiadoras, bueno, ya casi no se ocupan los fax, pero vamos, digamos, de los consumos, de los usos que le damos a la energía en las edificaciones, en mover el agua, en mover personas, objetos, en alimentación, refrigeración, cafeteras, microondas, y en tener confort, tanto para calentar espacios y enfriarlos, ¿no? Entonces, ahí está un poco la importancia en que usamos energía en un edificio. La siguiente, por favor. A todo esto que comenté ahorita se le llama servicios energéticos, es decir, usamos energía para tener un servicio y bueno, como lo mencioné, está la iluminación, la refrigeración, conservar alimentos, calentar agua, mover agua, todo eso nosotros le llamamos servicios energéticos y eso es la importancia de la eficiencia energética, ¿no? Para la eficiencia energética lo importante es el servicio energético, el cual algún equipo a través de su servicio nos brinda eso y utiliza energía. ¿Por qué es importante el consumo de energía en edificaciones en México? Porque ha venido en aumento. Han crecido nuestras necesidades. Si hacemos un poco de historia, ¿cuántas televisiones teníamos hace quizá 30 años, 35 años? Pues teníamos una o quizá dos. Hoy en día tenemos en cada habitación una pantalla, tenemos teléfonos móviles que antes no los teníamos, tenemos tabletas, computadoras y un sinfín de equipos que se tenían, ¿no? O ahora se tienen aún más que hace algunos años. Y esto, pues insisto, crece en nuestras necesidades, las dimensiones, los espacios donde se realizan nuestras actividades económicas. Esto, vamos, por ejemplo, zonas como Cancún han crecido, son de clima cálido, hay más oficinas, hay más escuelas, hospitales, hoteles, bancos y restaurantes, y no solamente en zonas de clima cálido, creo que en general en todo el país su economía se ha diversificado y por lo tanto hay mucho más actividad del sector terciario. Y también, evidentemente, y lo comentaba yo ahorita, bueno, hay nuevos centros de actividad económica en regiones de clima cálido y eso, digamos, tenemos costa, digamos, en ambas partes del país y entonces, evidentemente, ha crecido toda esta economía y, bueno, también ha venido un desarrollo de viviendas mayor en este tipo de zonas, ¿no? Por tal motivo, es importante el consumo de energía en edificaciones porque evidentemente crecen muchas actividades asociadas a ello. La siguiente, por favor. Insisto con que esta plática es más una reflexión para todos los funcionarios municipales y estatales que nos escuchan y digamos hacia el futuro cómo ellos pueden vislumbrar este tema quizá como algún problema que se enfrenten el día de mañana, insisto, por el consumo de energía que tienen los edificios. ¿Y por qué es importante lo que ocurre con y en los edificios en relación al consumo? Ya representan un alto porcentaje del consumo de electricidad. Su consumo va más en aumento y tiene un gran potencial de crecimiento y eso lo podemos ver en la Ciudad de México. No sé, en cualquier traslado de las personas que viven aquí o en su caso los que visitan la Ciudad de México, pueden ver el sinfín de desarrollos de vivienda y de oficina por todos lados, ¿no? Y son, digamos,
en vertical, ¿no? Y en caso de las ciudades con crecimiento, donde hay todavía espacios, pues están creciendo en lo horizontal. Y evidentemente, pues tiene un enorme potencial de crecimiento el consumo de energía en estos edificios, ¿no? Vamos a pensar que en un espacio de, no sé, 400 metros cuadrados, había una casa en la Colonia del Valle hace 35 años y hoy hay, por decirlo menos, 20 departamentos, ¿no? Entonces, imagínense cómo empieza a cambiar un poco ese crecimiento. Y evidentemente, este crecimiento del consumo de energía eléctrica en los edificios determina en gran parte del país, particularmente en el norte del país, la demanda máxima del sistema eléctrico. Y eso más adelante lo voy a detallar. Y evidentemente es porque requerimos mucho más confort térmico para enfriar o en su caso para calentar los espacios. Y en temporada de verano, como lo es ahora, requerimos más energía eléctrica para, a través de equipos de aire acondicionado y de refrigeración, tener este confort. Y entonces evidentemente requiere mucho más energía el sistema eléctrico y determina en épocas como esta la demanda máxima del sistema eléctrico. Es decir, su capacidad máxima está determinada por el uso de aires acondicionados y equipos de refrigeración. La siguiente, por favor. Bajo esa lógica, los edificios evidentemente pues no se construyen como una vida útil corta. Básicamente pensamos en edificaciones que tienen muchísimos años, ¿no? En operación, ¿no? No es como quizá una lámpara, un refrigerador, una lavadora que va a tener una vida útil establecida y a los años lo vamos a sustituir. Básicamente no. Y digo, quizás sea una analogía un poco absurda, pero bueno, en Estados Unidos los estadios de fútbol se destruyen cada 30 años o menos. Y bueno, lo podemos ver, el Estadio Azteca hoy va a hacer su tercera Copa del Mundo en un lapso de más de 30 y tantos años. Eso evidentemente, las decisiones que se toman en el diseño de edificaciones tienen efectos por muchísimos años, ¿no? Evidentemente determina la calidad de vida de las personas que habitamos esos edificios, nuestra productividad y competitividad en la economía. Y mismos edificios pueden ser diseñados con criterios de eficiencia energética y operados asimismo que pueden, digamos, pues generar, no solamente hay que verlo en la parte de cuánto cuesta construirlo, sino cuánto va a costar operar un edificio de las magnitudes que sean, desde una vivienda hasta un edificio de oficinas, almacenes, restaurantes, etc. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante el confort térmico? Bueno, pues básicamente el confort térmico está determinado por la temperatura que hay en el ambiente, la humedad y el movimiento del aire, ¿no? Y es una condición que varía de persona a persona. Hay gente que tiene, digamos, pues distinta forma de sentir este confort, determina de acuerdo a la región, ¿no? Por ejemplo, en el norte del país el clima es mucho más cálido a veces y seco, pero es extremoso, o sea, digamos, tenemos épocas muy marcadas de mucho frío y mucho calor. Por ejemplo, en el sur del país, pues hay calor casi todo el año, ¿no? Pero es más húmedo y bueno, eso puede estar cambiando. Y a veces, bueno, evidentemente la falta de confort lleva a condiciones que pueden afectar nuestra salud, nuestra productividad, y es evidente que de eso depende mucho la importancia de este confort térmico. La siguiente, por favor. Muchas gracias. ¿Y cuáles son las fuentes de calor? Bueno, las externas, si las podemos dividir, es la radiación solar, ¿no? La temperatura del exterior y el aire que hay en movimiento. Y las internas, pues son los equipos, ¿no? Como siempre, la recomendación que siempre hacemos en el sector vivienda, por ejemplo, es que el refrigerador esté lo más alejado de la estufa, digamos, como una práctica natural, dado que el calentamiento que genera la estufa pues es transmitida al refrigerador y eso hace que el refrigerador tenga menor desempeño energético. Y evidentemente las personas pues tenemos un calor natural que evidentemente es compartido en los espacios. La siguiente, por favor. Y bueno, en México podemos decir que en el orden del consumo de energía podemos decir que es el tercero, ¿no? El consumidor de energía después de transporte y del sector industrial, ¿no? Y evidentemente el consumo de energía en los edificios está determinado por el uso de equipos de aire acondicionado, de refrigeración,
que en parte, bueno, es el consumo más preponderante en un edificio. Y evidentemente, como lo dije, hay un potencial de crecimiento y evidentemente igual hay un potencial de crecimiento en el consumo de energía eléctrica que puede ser muy drástico. La siguiente, por favor. En ese sentido, vamos a hacer, digamos una factura, ¿no? Vamos a ponerlo, a suponer, digamos, de 100 pesos una factura eléctrica de eso, si lo queremos equilibrar en términos de energía, pues básicamente ya más del 35% de esas facturas, pues en el sector residencial es para confort térmico, es decir, 30% o 30 pesos de cada 100 pesos es usado para pagar el tema de confort térmico, es básicamente usar el aire acondicionado en el sector vivienda en zonas de clima cálido. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí pueden ver el consumo de energía eléctrica por usuarios en el sector residencial. Lo que podemos ver es quizá la línea negra es la de clima templado, ¿no? El consumo que se tiene de energía eléctrica en el sector vivienda. Y ha tenido crecimiento, sin embargo, ha sido un poquito más, la curva ha sido más aplanada en el largo del tiempo, sin embargo, en clima cálido no. Y esto es evidente que pues la gente hoy se equipa más para mejorar el confort. Y bueno, básicamente lo que es claro, y aquí ustedes lo pueden ver, en las zonas de clima cálido el consumo de energía es el doble de lo que se tiene en el resto del país, ¿no? Un poquito más del 50% comparado al clima templado. Y es normal, ¿no? Necesitamos confort térmico y por lo tanto el equipamiento en aire acondicionado y refrigeración ha aumentado en casi todo el país. La siguiente, por favor. Y bueno, la eficiencia energética es invisible. Mayor nivel de servicio energético, por eso hablaba yo hace unos momentos sobre el servicio energético, con un menor consumo de energía. Y insisto, con el servicio energético básicamente es todos los servicios que tenemos ahora sí que básicamente a nuestro servicio, que utilizan energía. Y lo podemos, insisto, en iluminación, conservación de alimentos, confort térmico, vamos, sin fin de servicios. Bajo esa lógica, lo podemos detallar en esta definición, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las dos acciones básicas para la eficiencia energética? Básicamente, lo que podemos ver es, hay dos prácticas muy notables para entender cómo se hace eficiencia energética. La primera es la modificación de hábitos y mejores prácticas. Y bueno, eso tenemos que identificar nuestros malos hábitos, apagar la luz en pasillos donde no la ocupamos. Y bueno, la segunda es a través del reemplazo tecnológico. Permítanme un minuto. Perdón. Y insisto, perdón, tenemos dos acciones muy concretas. Insisto, la primera es a través de las prácticas que por lo regular generan importantes ahorros de energía. Tenemos modificación de hábitos y mejores prácticas. Insisto, es por ejemplo tener un pasillo donde poco transitamos y tenemos prendida la luz, hay que apagarla. Mantener los equipos de aire acondicionado en mejores condiciones, básicamente limpieza y mejores condiciones, el reemplazo de la tecnología, y bueno, ahí lo hemos estado viendo, la iluminación quizás es lo más tangible, ¿no? Cambiar estos focos incandescentes por equipos LED, o en su caso los fluorescentes, integrar el aislamiento térmico en los techos de las viviendas para mejorar, limitar un poco la ganancia de calor y los equipos de aire acondicionado reduzcan el consumo de energía, integrar tecnologías que operan la operación de los sistemas de administración de energía. Básicamente es esa lógica. Aquí básicamente lo ponemos en esas dos líneas, ¿no? Es muy simple, es una, mejores prácticas, dos, un tema de cambio tecnológico. La siguiente, por favor.
Ok, bueno, aquí hay una lógica de qué hacer para reducir el consumo de electricidad por confort térmico en viviendas de clima cálido, que digamos es lo preponderante, como lo explicaba en la gráfica. Pues básicamente consumen el doble de la energía que viviendas de clima templado. Y bueno, al limitar la ganancia de calor, las que ocurren por la entrada de radiación solar, las que ocurren por conducción a través del envolvente de vivienda, usar los equipos con mayor eficiencia energética, no comprar equipos usados. Esto es una problemática muy regular en la frontera, ¿no? Se compran equipos del otro lado y, bueno, ya son equipos quizá a veces con capacidades mucho más amplias, ya un poco veteranos, por decirlo de alguna manera. Entonces, evidentemente se sugiere equipos que tengan etiqueta amarilla, que supongo que la han visto en los supermercados. Dimensionar adecuadamente los equipos, es decir, no de equipar de más una vivienda, y utilizarlos inteligentemente, ¿no? Por ejemplo, no enfriar espacios cuando no se están ocupando o cuando o se vayan a ocupar. La siguiente, por favor. ¿Cómo se controlan las fuentes de calor? Básicamente limitar un poco la ganancia de calor y bueno, la irradiación solar, que digamos son de estas fuentes externas que mencionaba, pues es la orientación, los sombreados, los vidrios especiales que hoy en día se tienen, y aquí hay algunas imágenes sobre aislamiento térmico, el tipo de vidrio, los sombreados que se tienen en las ventanas. Otro modelo, pues evidentemente las características térmicas del envolvente, y al viento, pues que digamos haya un buen sellado en las ventanas. La siguiente, por favor. Envolvente térmica. ¿Qué es la envolvente térmica? Pues hay elementos de esto. La envolvente del edificio o de una edificación está compuesta básicamente por sus muros exteriores, el techo, las superficies inferiores, las ventanas, los domos y las puertas, ¿no? Y a través de eso lo que se busca es mejorar estos elementos para limitar la ganancia de calor dentro de las edificaciones. La siguiente, por favor. La importancia del envolvente, pues básicamente el techo, paredes, en los elementos que le comentaban, es buscar que son estos elementos que separan las partes interiores del exterior, y sus características. Evidentemente, lo que se busca es limitar la entrada o en su caso la salida de calor cuando son condiciones, insisto, como extremas en el norte del país, donde ocupan equipos en el verano para tener confort térmico, para refrigerarla, pero en temporada de invierno, cuando hay mucho frío, pues lo que requieren es calefacción. Entonces, insisto, es limitar tanto la entrada como la salida de calor. La siguiente, por favor. El efecto del diseño de un edificio en su consumo de energía, bueno, como lo comentaba, si mejoramos el diseño de los edificios, de las viviendas, tanto en la parte de envolvente como en la iluminación, se puede ahorrar al menos 40% del uso total de energía en el edificio. Cuando se agregan los efectos de su selección del sistema de climatización, las mejores prácticas pueden generar ahorros hasta el 50%. Y las malas prácticas, es decir, viviendas que estén mal diseñadas, pueden aumentar hasta el 90%. Y en las peores prácticas conducen a un aumento del 60% hasta 210%, dependiendo del clima, ¿no? La siguiente, por favor. Y evidentemente esto pues tiene un costo para quienes lo habitamos, ¿no? Existen tecnologías con mayor eficiencia energética. Hoy en día los luminarios con LED son mucho más eficientes, vidas útiles muy largas. Estos sistemas de control, hoy en día que vemos las lámparas que se pueden conectar al internet, las podemos programar, motores con mayor eficiencia para mover el agua, materiales de envolvente, que hoy en día es un hábito que hay que insistir, y bueno, los vehículos básicamente, que ahora pues ya tenemos híbridos eléctricos, y con los de gasolina pues tienen unas eficiencias muy altas. La siguiente, por favor. Y bueno, este es un ejemplo que se pueden ver. Me gustaría que perfilaran bien o observaran bien la línea azul. La línea azul, vamos, ¿cuándo tomó fuerza la eficiencia energética? En épocas como las que estamos viviendo ahora, de crisis, de guerras. En 1970, con el embargo de los países árabes a Estados Unidos, pues Estados Unidos se quedó sin combustibles. Entonces, pues básicamente no tenían gasolinas, no tenían combustibles, y entonces ahí fue donde pensaron un poco del lado de la demanda, del que consume. Y si ustedes ven la gráfica azul,
es cómo venía el consumo del refrigerador. Es decir, desde 1945, terminando la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 70, 72, el consumo de energía anual del refrigerador venía en aumento. Y es toda la gráfica azul que se ve ahí, la línea punteada. Y a partir de 1970, ven cómo se empieza a caer el proceso, que el refrigerador empieza a consumir menos energía y empieza a ser mucho más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de una crisis energética empieza un poco a verse el mejorar el diseño de equipos y de sistemas y hasta de servicios para tener un mejor desempeño. Por lo tanto, aquí es claro ejemplo de cómo la eficiencia energética a partir de 1970 toma una relevancia importante como una política pública, porque evidentemente esto, pues digamos, al no tener demasiados combustibles, tenían que mejorar sus procesos. Entonces, aquí es evidente que estamos viviendo quizá épocas similares donde los combustibles pues están encarecidos en este caso por temas externos, ¿no? Y entonces se empieza a pensar cómo mejorar los procesos de consumo de energía. Adelante, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar de las normas oficiales mexicanas, que básicamente son regulaciones técnicas de observancia obligatoria. Por lo regular son, no por lo regular, son expedidas por dependencias del gobierno competentes, donde básicamente se establecen las reglas técnicas, características tanto de equipos como de servicios, que lo que buscan básicamente es que haya equipos con mayor servicio, con menor consumo de energía, ¿no? Y aquí es un ejemplo de refrigerador. La siguiente, por favor. Actualmente tenemos 30 NOMs del sistema, de todas las normas de eficiencia energética. Hay 28 de productos, 6 de sistemas o instalaciones. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, la norma es un documento técnico que puede ser consultado en nuestra página de internet, pero básicamente ¿dónde se aplica? Bueno, la evaluación de la conformidad de su aplicación. Hay 89 laboratorios de prueba, 19 organismos de certificación y 212 unidades de inspección que revisan el cumplimiento y aplicación de estas normas oficiales. La siguiente, por favor. Aquí están las normas oficiales mexicanas. El 80% de todos los enseres que tenemos en nuestras casas están regulados por normas oficiales mexicanas. Empezamos refrigeradores y congeladores, aires acondicionados, calentadores de agua tanto a gas como solar, lámparas, energía en espera, lavadores en ropa, estufas, motores, sistemas de aislamiento, bombas, lámparas, sistemas de envolventes, sistemas de alumbrado, bombeo, unidades evaporadores y condensadoras de equipos de refrigeración, motores de baja potencia y vehículos ligeros. Todas estas son las normas que hoy se pueden ver. Adelante. Este es el consumo de energía que se tiene en promedio de electricidad en el usuario residencial. Insisto, ya aquí juntando los climas y demás, teníamos una tendencia a la alta por 2 megawatts hora al año y se ha mantenido, se ha soportado cerca de 1.6 megawatt hora al año en el sector vivienda en una línea desde 1982 hasta el 2018. Es decir, pues que podemos estar diciendo que a finales del 2018 teníamos consumos similares a los de los años 98 o 2000, es decir, 20 años atrás, a pesar de que hoy en día tenemos mucho más equipos que consumen energía. Adelante, por favor. Bueno, básicamente el 37% del consumo eléctrico por vivienda en México es para confort térmico en climas cálidos. ¿Y qué hacemos en la CONUE? Bueno, hay 7 normas, 4 para aires acondicionados, 2 para elementos de envolvente y la de sistemas de envolventes en vivienda, ¿no? Apoyado esto por laboratorios, organismos de certificación y unidades de verificación. La siguiente, por favor. Estas son las normas oficiales mexicanas para envolventes en edificios. Hay una norma de materiales de aislamiento térmico, hay una norma de vidrios y sistemas vidriados para edificios y las normas de sistemas, tanto la 8 comercial y la NOM 020, básicamente. La siguiente, por favor. ¿Cómo se asegura su cumplimiento? Como lo comentaba, es a través de laboratorios acreditados y aprobados y de organismos de certificación y unidades de inspección. Básicamente un producto, como es una lámpara, un refrigerador, va a un laboratorio y el informe de pruebas de ese laboratorio la mandan
al organismo y él certifica. Si hacemos una analogía, es como cuando vamos al hospital o a un laboratorio clínico, nos hacen chequeo de sangre y los llevan con quien lee esos o interpreta esos informes, pues es un doctor, ¿no? Entonces, básicamente aquí los productos, los laboratorios, se hacen las pruebas y el organismo es el que certifica el producto. En el caso de sistemas, no podemos llevarnos un edificio, un sistema de iluminación vial a un laboratorio. Entonces, por eso hay unidades de inspección, terceros acreditados, que son expertos en el cumplimiento de la norma, ¿no? Y ellos van en sitio y revisan la instalación y certifican el cumplimiento con la norma. La siguiente, por favor. Insisto y regreso porque es importante lo que ocurre con los edificios y en los edificios. Bueno, su impacto es importante en la economía de los usuarios, es decir, nos pega a nosotros que pagamos las cuentas de electricidad de nuestras viviendas y de los edificios. En el caso de funcionarios públicos, evidentemente donde albergan sus oficinas, sus actividades, pues evidentemente afecta esa economía. En climas cálidos, pues requerimos, ya sabemos, más del 50% más de un edificio de clima templado, porque requerimos más energía para tener confort térmico. Y bueno, evidentemente la generación de electricidad tiene impactos ambientales locales y globales. Por lo tanto, evidentemente es importante lo que ocurre a nivel local en los edificios. La siguiente, por favor. En ese sentido, ¿por qué es importante el tema de eficiencia energética en edificios para los gobiernos locales? Una, porque se asegura la calidad de vida en regiones de clima templados, climas extremosos más bien, perdón, climas cálidos extremosos, porque básicamente hay que prepararnos para futuras condiciones extremas. Hemos visto cómo el cambio climático ha ido afectando por lo regular zonas más vulnerables, y tenemos que prepararnos para eso, porque hay que cuidar nuestra economía en el futuro. La electricidad, los energéticos es algo el cual no podemos dejar de vivir, vamos, es una condición que hoy tenemos, entonces tenemos que cuidar la economía de esto, y las empresas, por ejemplo, que están ubicadas en los municipios, pues requieren también ser mucho más competitivos en ese sentido, ¿no? Reducimos nuestras huellas de carbono, ¿no?, de nuestra localidad, porque son grandes prioridades globales, y al final de cuentas lo que ocurre es en lo local, es, digamos, donde podemos empezar a tener acciones, y porque evidentemente genera una mejor imagen para el sector turístico, por ejemplo, ¿no?, donde hay zonas, hoy en día hay grandes desarrollos hoteleros que evidentemente si llega digamos, una gran cadena de hoteles, o si hay alguna cadena nacional que se va a establecer en zonas de clima cálido, el decir que cumple con ciertos criterios de eficiencia, o que el municipio requiere que si se va a construir un edificio en esa zona turística, pues requiere tener ciertos criterios de ahorro de energía, evidentemente es muy atractivo y genera mejor imagen para el turismo. La siguiente, por favor. Insisto, porque es importante, bueno, está el artículo 115 constitucional, que creo que ya muchos de ustedes lo conocen, le da a los municipios la facultad de otorgar licencias y permisos de construcción, es decir, el municipio es la autoridad que indica qué y cómo se construyen sus municipios. Entonces, ahí está el valor que hoy tiene este tema de edificios en los municipios. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo del marco regulatorio que se tiene, ¿no? La Constitución, las leyes orgánicas de la Administración Federal, reglamentos locales, la Ley de la Infraestructura de la Calidad. Están las dos normas que ahorita mencionaba, la NOM 08, que va dirigido a edificios comerciales, y la NOM 020. Y bueno, las acciones aplicables, en muchos de los casos existen los reglamentos de construcción en cada municipio y sus normas técnicas complementarias, ¿no? Hay un sinfín de códigos voluntarios, como son los códigos de energía para edificios en México, lineamientos que ha emitido la CONUE para edificios de la Administración Pública Federal, y los códigos de edificación de la vivienda que ha emitido la Comisión Nacional de Vivienda, pero es importante entender que aquí a veces no se consideran no todos los temas de eficiencia energética, y hoy en día tenemos estas dos normas que nos pueden ayudar evidentemente. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las barreras que hemos visto para el cumplimiento de estas normas a nivel local? Bueno, hay un desconocimiento sobre la existencia de estas dos normas, tanto de la 08 como de la 020, por parte de diversos actores, municipios, desarrolladores de edificaciones, los responsables de obra.
del sector en construcción en general. Hay una fuerte oposición, evidentemente, porque hacen manifestarse que puede incrementar los costos de la vivienda, pero si lo podemos hacer, digamos, un análisis hace, ¿qué será? 5 o 6 años, la CONUE hizo una estimación que, por ejemplo, en una casa de interés social, el costo adicional para cumplir con la NOM 020 era de 10,000 pesos, ¿no? Si hacemos eso en un análisis muy rápido, pues un aire acondicionado no solamente cuesta 6,000 o 7,000 pesos, ¿no? El puro equipo, sino cuánto cuesta en su vida útil, ¿no? Conforme lo vamos usando. O sea, hay que tener esas dos visiones, ¿no? Quizá el instalar un sistema de aislamiento térmico con cumplimiento en la norma puede hacer que en principio sea un costo que va a ser adicional, pero si lo comparamos con el valor de un equipo de aire acondicionado más la operación durante su vida útil, puede ser que esto aumente. Y bueno, hay una falta de conocimiento, ¿no? sobre los diferentes beneficios que se obtienen por cumplir la norma. Y bueno, hoy en día marcas internacionales que existen, certificaciones, pues hacen que sea más atractivo los desarrollos, pero no involucran el cumplimiento de las normas, ¿no? O sea, nosotros podemos ver en diversos edificios mayores estas etiquetas sobre excelencia, de ahorro de agua, de ahorro de energía, pero no incluyen el cumplimiento de las NOM. Y a veces, bueno, los cambios de administración, a veces pues cortan los periodos de discusión, porque evidentemente esto lleva un trabajo arduo de modificar los reglamentos de construcción. A pesar de que las NOM son obligatorias, pues al final los municipios tienen su autonomía, ¿no? Entonces, por lo tanto, la CONUE ha sugerido en muchos casos incluirlo en los reglamentos de construcción, y esto se aplica, en algunos casos se ha incluido, pero evidentemente cuesta el arranque de la aplicación. La siguiente, por favor. Bueno, estas son las etiquetas, así como los refrigeradores, lavadoras, calentadores tienen sus propias etiquetas. Aquí podemos ver un ejemplo de las dos normas, tanto de la 08, un edificio que está aquí en una zona de la Ciudad de México, y una casa, ¿no? También que cumple la NOM. Y bueno, aquí se ven los niveles de ahorro que se pueden tener. La siguiente, por favor. Y ya creo que ya estamos terminando. ¿Cómo apoyamos? ¿Cómo apoya la CONUE? Bueno, están las NOM correspondientes que acabo de mencionar, su sistema de evaluación de la conformidad que apoya el cumplimiento de estas normas. Nos coordinamos apoyos a través de gobiernos estatales. Aprovechamos estas plataformas que el instituto nos da para acercarnos a los gobiernos tanto estatales como municipales. Múltiples alianzas, tanto con organizaciones nacionales dedicadas a esto como internacionales, y ofrecemos evidentemente capacitación y asesoría para entender mejor este proceso. Insisto, esto es una plática de reflexión general, ¿no? que buscamos que incida en los tomadores de decisiones de los municipios, pensando un poco en el futuro, en mejorar las condiciones que hoy en día se tienen en diversas zonas. ¿Qué pasa? Y eso a veces es un poco, no es muy bueno decirlo, pero muchos reglamentos de construcción están hechos basados en el que tenemos en la Ciudad de México, y no se toman en cuenta las condiciones de clima en cada región, ¿no? No podemos tener el mismo reglamento de construcción en Puebla que en la ciudad, que en Veracruz, por ejemplo, ¿no? Las condiciones climáticas son muy distintas, por lo tanto, el tipo de diseño y la forma en que se construye tiene que ser modificada, insisto, porque el equipamiento de las viviendas está en aumento, y evidentemente uno por preponderantes para confort. En general, eso es la plática. Insisto, es una reflexión que dejamos aquí desde CONUE con los gobiernos locales para, digamos, en caso de que estén interesados, evidentemente nos pueden buscar, aquí están nuestros datos. Pero bueno, a la orden, Ignacio, muchas gracias por su tiempo. Agradecemos la exposición por parte del ingeniero Héctor Ledesma, y a continuación me permito cederle el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla, quien tiene un comentario para nosotros. Adelante, por favor, Ignacio. Muchas gracias, Andrea. Nuevamente, bueno, muchas gracias al ingeniero Héctor Ledesma por su presentación, que ha sido pues muy clara y muy concreta respecto a esta importancia de poder considerar el tema del ahorro energético, de la eficiencia energética en todo lo referente
pues a la edificación residencial y no residencial, porque bueno, a partir de esta información que se ha visto, pues creo que nos queda muy claro que es importante que en cada uno de los ámbitos y de las distintas atribuciones que hay para gobiernos estatales y gobiernos municipales, pues se pueda tomar en consideración eso que se puede hacer para que precisamente se pueda inducir y se pueda influir a que esas edificaciones que existen en nuestros municipios puedan adoptar estas medidas y estas políticas de eficiencia energética que, al final de cuentas, pues esto nos beneficia a todos, ¿verdad? Esto es un ganar-ganar, porque como hemos visto, pues en la medida en la cual nosotros estemos en esa posibilidad de poder instrumentar estas diversas acciones, pues eso se verá traducido pues en bienestar propio de las personas que trabajan o que habitan en, en estos lugares, y a la vez de que pues en el bolsillo pues se va a resentir de manera positiva por estas diversas medidas. Yo creo que esta parte de las facultades que tienen los gobiernos municipales para poder contar con estos reglamentos de construcción, pues es fundamental para poder incidir de manera positiva precisamente en el tema de eficiencia energética en edificaciones. Entonces, pues una de las tareas fundamentales que habría que impulsar en nuestros municipios, pues es precisamente poder revisar cómo estamos en materia de reglamentación para poder identificar si contamos con esta perspectiva que hemos visto desde la CONUE de eficiencia energética en esta reglamentación o no contamos con ella, para que en dado caso empecemos a trabajar para que se puedan instrumentar conforme a las distintas normas técnicas que existen, sean normas mexicanas o normas oficiales mexicanas, pues las distintas medidas que nos permitan precisamente poder inducir ese cambio en las construcciones que existan en nuestros municipios. Por ello, pues sí es importante que podamos identificar cómo estamos en nuestros municipios y en dado caso de que no exista esta reglamentación o que no tenga este enfoque, puedes trabajar en ello. Por supuesto, la otra parte que corresponde a la de verificar que realmente, que en el caso de que nosotros ya contemos con un reglamento de construcción que cuente con estas medidas, pues verificar que realmente se esté cumpliendo. Esta labor también es fundamental. Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer en los gobiernos municipales, en este caso que nos incumbe de los municipios, para poder identificar cuál es ese estado de nuestra reglamentación y precisamente poder trabajar en ella para que estos reglamentos pues puedan estar acordes con toda esta normatividad y todas estas normas oficiales que ya existen y que es importante que se puedan conocer y se puedan aplicar, ¿verdad? Bueno, es lo que quería comentar y bueno, quisiera concluir también con una pregunta para el ingeniero Ledesma respecto a si ustedes tienen algún dato de cómo está la reglamentación a nivel municipal en este tema. Es decir, si ustedes identifican más o menos si se están adoptando estas medidas en los municipios en materia de eficiencia energética en los municipios desde la perspectiva de la normatividad o no se cuenta con ella. Muchas gracias. Pues mira, o sea, sí tenemos identificado algunos municipios, por ejemplo, puedo decir que Mérida tiene incluidas las dos normas, la NOM 08 y la NOM 020. Su aplicación desconozco cómo lo han estado aplicando. La CONUE propició hace ya varios años, con apoyo de la cooperación de Dinamarca, proyectos para incluirlas y aplicarlas en el caso de Villahermosa, Tabasco, Mexicali, Baja California, ser obviamente climas muy cálidos extremos como el de Mexicali, Villahermosa ser un cálido húmedo, y en la Ciudad de México. Sin embargo, en ninguno de los casos se pudo incluir de entrada, al menos en Mexicali y en Villahermosa. En Villahermosa nos quedamos muy cerca, pero su cabildo no lo aprobó porque evidentemente el sector construcción tuvo alguna oposición al respecto. En el caso de la Ciudad de México, está en el reglamento de construcción.
Sin embargo, por lo regular lo pide la Secretaría de Medio Ambiente por el impacto ambiental que tiene las construcciones. En esa evaluación de impacto ambiental incluyen el tema de la evaluación por lo regular de la NOM 08 de edificios comerciales. De ahí no desconozco que otros municipios lo tengan. Ahí sí, no, ahí sí digo, hay gran cantidad de municipios en México y por lo regular en algunos casos no tienen su propio reglamento y ocupan el del estado o en su caso el de la ciudad capital, pero en general es lo que te puedo comentar, Ignacio, y también aquí a la audiencia. Ahí son casos esporádicos que los tenemos identificado. Ahorita, por ejemplo, municipios de Nuevo León están intentando empujar esto, evidentemente por el gran desarrollo inmobiliario que tienen en la región. Y en la Ciudad de México, insisto, pues se ve, ¿no? Creo que es evidente quienes vivimos en esta ciudad, el desarrollo de vivienda y de oficinas que se tiene, pero insisto, como tal no tenemos un mapeo exacto de cuántos municipios, una, tienen reglamento de construcción y dos, incluyen las normas, básicamente. Muchas gracias, ingeniero Héctor, por su intervención. Y si le parece bien, daremos paso para dar lectura a algunas de las preguntas que hemos tenido por parte de nuestros participantes. Gracias. Y nuestro participante Alfonso Núñez Vargas nos pregunta, entonces, ¿cuáles serían los factores fundamentales para promover la edificación energética en los edificios? ¿Y cuáles serían las características saludables del edificio? Bueno, de entrada, insisto, en cumplimiento con la norma, creo que es una buena referencia, al menos en el diseño del edificio. Ya el equipamiento, evidentemente, hoy tenemos muchos equipos con alta eficiencia, entonces yo consideraría esos dos, ¿no? Que el diseño per se no está limitado, ¿no? Porque también hay que pensarlo así, al diseñador no lo podemos limitar en su creatividad y en su proyección del edificio. Lo que básicamente se busca con la norma es que este diseño tenga condiciones que eviten que el edificio, por ejemplo, obtenga mucho más calor y en su defecto requiere equipos de mayor capacidad para enfriarlo en condiciones, por ejemplo, de verano. Entonces, la sugerencia aquí básicamente es acercarse, diseñar con base en estos criterios. Está la norma de referencia, ¿no? Que permitiría que ellos pudieran evaluar. En la página de la CONUE hay el catálogo de tecnologías y hay herramientas que pueden ayudar a los arquitectos a mejorar básicamente la envolvente del edificio y que el edificio no gane tanto calor para que entonces por efecto los equipos no tengan mayor capacidad de enfriamiento. Básicamente sería esa sugerencia, Andrea. Muchas gracias, ingeniero. Nuestro participante Gil vía Facebook pregunta, ¿tienen algún registro a nivel nacional o por entidad del uso de energía de estufas eléctricas? No, es un buen dato, me lo llevo de tarea, habría que revisarlo. Es una tendencia que se tiene mucho en el caso cuando se genera la energía en sitio, ¿no? Es decir, cuando hay paneles o fotovoltaicos en las viviendas, en algunos casos, por ejemplo, en climas templados, que no usamos aire acondicionado, siempre va a haber quizá una brecha de generación excedente que hizo la propia vivienda. Entonces, quizá mover la casa que sea electrificada, en vez de calentar agua con gas y usar estufas con gas, pues la electrificamos y entonces hay una tendencia ahí. Ya digamos, eso ya va mucho del gusto y de cómo se comporte esto y que gente que invierte en paneles fotovoltaicos, pero como tal, hay una, y ahorita lo comparto, digo, ahorita se me vino muy rápido a la mente, hay una encuesta, se llama ENSEVI, que es una encuesta de consumos energéticos en vivienda, que ahorita la comparto, y ahí viene el equipamiento, y seguramente habrá un dato de cuántas estufas eléctricas hay en diferentes zonas del país. Ahorita, en este mismo momento, la comparto aquí vía chat, Andrea. Muchas gracias, ingeniero Héctor. También nuestro participante Alfonso Núñez nos consulta si en las zonas de clima cálido el gran consumo de energía podría restarse con las energías alternas. Por supuesto que sí, pero primero eficiencia energética. Es decir, por ejemplo, les doy un ejemplo. Si tú tienes un refrigerador de hace 20 años, consume 6 veces más que un refrigerador actual. Es decir, si tú tienes un equipo de mayor capacidad y mayor consumo,
vas a dimensionar un panel fotovoltaico que quizá quiera cubrir la demanda de ese refrigerador, va a requerir más paneles. Es evidente, ¿no? Si consumes más, necesito más espacio de radiación para obtener la energía para que ese refrigerador la consuma. Si yo mejoro, digamos, adquiero un equipo que consume menos energía, el panel evidentemente lo podemos hacer aún de menor medida y eso cuesta menos. Pasa lo mismo aquí. Si yo quiero poner paneles fotovoltaicos en mi casa, pero la casa no tiene una buena envolvente, ¿no? Gana calor, tengo que tener el aire acondicionado enfriando todo el tiempo y demás, pues no va a tener mucho sentido. Tu inversión quizás sí va a estar bien establecida con los paneles, pero la operación va a ser ineficiente. Es decir, voy a tener un panel muy grande para que sea consumida esa energía de manera muy ineficiente. Entonces, mensaje claro es, primero, eficiencia energética, ¿no? Mejoro mi refrigerador, mejoro mi estufa, mejoro muchos productos que tengo y después incluyo envolvente térmica que pueda ayudar a limitar la ganancia en climas cálidos o en su caso en climas también extremosos, que haya calefacción. Y después quizá pensemos, o a la par, no hay que pensar que después se ocurre, pero lo podemos hacer a la par, eficientamos nuestros procesos y segundo, incluimos con energía alterna, que por supuesto viene muy bien, viene excelentemente bien, pero sí hay que pensar que primero hay que eficientar para que evidentemente la segunda parte de esto no sea mucho más rentable, hasta económicamente, ¿no? Yo prefiero cambiar mi refri, mi aire acondicionado por equipos mucho más eficientes y el segundo paso, que es invertirle en los paneles fotovoltaicos, pues quizá lo hago en menor medida porque pues mi casa ya consume menos energía per se lo que va a generar. Muchas gracias, ingeniero Héctor, por su puntual respuesta. También nuestro participante Manuel Méndez nos pregunta, ¿existe algún reglamento para aprovechar al máximo la eficiencia energética en climas muy calientes, semiseco cálidos? Bueno, como tal no hay un listado per se, ¿no? Insisto, lo que podemos sugerir es tratar bueno, hay un catálogo que también lo voy a compartir ahorita mismo, donde están todas las tecnologías que son más eficientes para que ustedes lo puedan tener, que nos ayudó la agencia danesa, de productos eficientes para vivienda, pero como tal, así un listado no lo tenemos, ¿no? Pero sí trataré de compartirles estos datos que pueden ayudarlos, insisto, o sea, ¿cuál es el equipo que más consume en una vivienda? Refrigerador, aire acondicionado, estufas, calentadores a gas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Buscar equipos que tengan etiqueta amarilla, que quizá tengan un adicional de lo que marca la norma. Ustedes pueden ver las etiquetas que marca una reglita, ¿no? Que tenga el mayor consumo, compararlo contra el precio, la capacidad, evidentemente. Y en su caso, por ejemplo, en zonas de clima cálido, como comentaba ahorita la pregunta, por ejemplo, el agua caliente a veces no es tan preponderante, pero pueden tener un equipo eficiente, usar un colector solar térmico, y bueno, insisto, la envolvente. Y digamos, si quisiéramos entrar al tema envolvente, ¿qué es lo que más gana calor en una casa en el día? El techo. Quizá la primera medida de eficiencia energética sería tratar de aislar térmicamente el techo para que la casa evidentemente tenga un mejor confort y entonces los equipos de aire acondicionado no estén tan forzados en ese sentido. Están los parasoles que mostraba yo en la presentación, en las ventanas, los sistemas de vidrio, ¿no? De repente es más complejo modificar una casa existente, pero es posible, o sea, se pueden hacer acciones como las que he comentado. Muchas gracias, ingeniero Héctor. Nuestro participante César Augusto Covarrubias nos pregunta, ¿cuáles son los pasos para obtener apoyo de la CONUE para modificar el reglamento de construcción para el municipio? ¿Quiénes participan? ¿Existe algún plan operativo con presupuesto federal o se requiere participación presupuestaria exclusiva del municipio? Y nos hace esta puntual observación que se refiere a la modificación del reglamento de construcción municipal. Bueno, como tal, bueno, de entrada CONUE no tiene un programa específico con recursos para dar esto. Se hizo, insisto, un piloto hace varios años con Villahermosa, Mexicali y Ciudad de México. Pero bueno, de entrada, esto requiere mucha gestión, básicamente. No requiere tantos recursos
públicos destinados a esto como un programa específico, más bien requiere mucha gestión de la gente del municipio. Evidentemente, pues no requiere mayor detalle, o sea, nos pueden hacer una solicitud de asesoría a la CONUE para capacitarlos, para explicarles con mayor detalle en qué consisten las normas, cómo se pueden aplicar, que ya ahorita lo comenté, pero de manera muy general. El equipo que conforma la licenciada Zárate les podría apoyar con el equipo de normas de CONUE para explicarles estos alcances. Y ya la parte de modificar el reglamento se pueden sugerir de acuerdo a las condiciones del propio reglamento que se tenga en este municipio, en el municipio que esté interesado, recomendarles cómo se pueden incluir las normas, pero más que proponer la inclusión de las normas, creo que es lo relevante, es lo que detona lo segundo, es la aplicación, es decir, cómo hoy en día el municipio da una licencia de construcción, ¿no? ¿Cuáles son los criterios a pedir? Así como piden planos civiles, eléctricos, se tendría que pedir, perdón, un proyecto sobre la eficiencia energética del edificio para futuras edificaciones. Entonces, hay que verlo en dos líneas, ¿no? Una es modificar el reglamento de construcción, es decir, incluir el cumplimiento de estas normas, y lo segundo ya es la aplicación. Desde mi punto de vista, requiere mucho café y galletas para sentarnos a entender esto a nivel local, pero sí necesitamos un liderazgo muy claro del municipio, ¿no? O sea, que entienda bien hacia dónde va este tema, que quizá, insisto, yo lo veo para futuras generaciones. O sea, se requiere hacer esta modificación, quizá no hoy, no vamos a ver los resultados hoy, pero sí quizá el día de mañana, donde veamos los resultados del consumo de energía, el confort, la productividad en la región. Eso sí va a ayudar muchísimo. Y creo que en las zonas de clima cálido, que casi es todo el país, ¿no? Por donde lo queramos ver, tenemos más preponderante eso, se requiere esta modificación, ¿no? Insisto, por futuras condiciones que tengamos con el clima, por las futuras generaciones, es necesario. Pero básicamente nos pueden hacer una solicitud por escrito, firmada por el alcalde, dirigida al ingeniero Donde Buena, el director de la CONUE, y poderles ayudar básicamente en capacitación y asesoría. Y ahí sí requerimos mucha gestión de ellos, tener a los actores principales tanto del sector construcción, de gente que se dedica a la construcción ahí. Creo que valdría mucho la pena hacerlo. Es un ejercicio no sencillo, porque debo de aceptar, pero no es imposible. Insisto, se requiere mucho café y galletas, en el mejor sentido, para tener estas discusiones y ver las ventajas y desventajas que esto podría tener a nivel local, pero también hay que verlo, y perdón por extenderme en la respuesta, Andrea, pero es un tema de empleos también. Es decir, imagínense que hoy el de la ferretería de la esquina que nos vende cemento, varilla y demás para hacer nuestra vivienda. Perfecto. Imagínense que hoy haya también en esa ferretería nos vendan aislamientos térmicos y demás materiales que conlleva todo esto. Imagínense que ahora no solo el albañil va a saber pegar blocks y poner varillas, sino va a saber poner aislamiento térmico. Entonces, creo que también va un tema de empleo que a veces no se sabe cuantificar a nivel local. Si podemos verlo así, hay desarrollo económico, hay mayor número de empleos por este tipo de regulaciones que se podrían implementar, insisto, a nivel local, y el impacto va a ser local. Entonces, es un tema bien interesante, muy bonito, quizá a mí me llama mucho la atención, me gusta, pero sí requerimos, como decimos en la CONUE, campeones locales que lo terminen por entender bien y lo puedan ir aplicando, irlo socializando tanto al interior del municipio como en el ecosistema local, ¿no? Del sector construcción. Muchísimas gracias, ingeniero Héctor. También Elizabeth Cariño nos pregunta, ¿qué recomendaciones podrían darse hacia los municipios que ayuden a mejorar la eficiencia energética en las edificaciones, pensando en términos de reglamentos? Una disculpa, adelante, por favor. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que mi internet se inestabilizó en ese momento que me estabas haciendo la pregunta, Andrea. Disculpa. Claro que sí, con todo gusto, ingeniero. ¿Qué recomendaciones podrían darse hacia los municipios que ayuden a mejorar la eficiencia energética en las edificaciones, pensando en términos de reglamentos?
¿Qué beneficios, verdad? Así es, beneficios o recomendaciones. Bueno, yo de entrada la recomendación, uno es revisar el reglamento, ¿no? O sea, si lo tienen o no lo tienen, porque quizá en algunos casos ya lo tienen y no se han dado cuenta, ¿no? Pues quizá el camino sea mucho más rápido. Uno es revisar las recomendaciones, revisar el reglamento. En su caso, ver más bien las cosas positivas que atraerían las normas, incluirlas en el reglamento, más que las negativas. Las negativas, siempre va a existir el sobrecosto de la edificación. Hay un tema de autoconstrucción que también es muy necesario verlo. La gente a nivel local construimos nuestras casas más que ya tener un desarrollo, que existen, pero hay zonas todavía del país donde la autoconstrucción tiene un peso predominante. Entonces, si lo vemos de ahí, es primero revisar qué tiene el reglamento, si en caso que no tienen las normas, incluirlas, ver sus ventajas en el futuro, como yo comentaba, menor presión a los sistemas eléctricos, ese es un impacto social que se puede tener, ¿no? Liberarle presión al sistema eléctrico por el uso de aire acondicionado, quizás hasta menos apagones se tienen en épocas del verano, un tema local, ¿no? El desarrollo de capacidades locales, tanto en los municipios como en la gente que lo rodea, que se dedica al sector construcción. Yo creo que en principio esas serían las recomendaciones así de primera salida que se me vienen a la mente. Muchísimas gracias, ingeniero Héctor. Nuestro participante Alfonso nos pregunta, ¿qué tanto influye el cambio de horario hacia el consumo verdadero de energía, ahora que ya se quiere establecer solo uno? Bueno, yo puedo decir, y estos son datos que el ingeniero de Buen, director de la economía, me ha mostrado, quizá hoy las normas eléctricas de CONUE reducen, o sea, tienen mayor impacto que el propio horario de verano en el consumo, según datos que él me ha mostrado, que me ha platicado. No lo tengo yo per se, pero creo que la aplicación de las normas eléctricas tiene un impacto ya mayor que el propio horario de verano. Recuerden que el horario de verano se puso hace varios ya años y era un poco porque teníamos muchas lámparas incandescentes en las casas. Entonces, cuando nosotros llegamos a la casa y prendíamos los focos, el sistema eléctrico empezaba a tener alcances mayores. Entonces, hoy en día, insisto, tenemos menores consumos de energía en esos horarios punta, por lo tanto es importante señalarlo que son épocas distintas, ¿no? Hay impactos que tenemos las personas por el cambio del horario, pero ya esas, digamos, son más temas de salud y demás que no tengo competencias para hablar ni conozco a detalle, pero evidentemente son épocas distintas, ¿no? Cuando empezó el horario de verano a hoy en día, el impacto quizás se ha ido reduciendo porque los equipos se han ido haciendo mucho más eficientes. Entonces la demanda ha ido disminuyendo en todos los casos. Muchas gracias. También nos preguntan que sería interesante conocer el grado de injerencia que se puede estipular para plantear estos lineamientos en los códigos territoriales municipales a edificaciones comerciales, hoteles y edificios de índole gubernamental. Sí, de hecho, la NOM 08 es dedicada a puros edificios comerciales, esa incluyen todas las que acabas de mencionar. También, quizá no son normas, no conozco el concepto, pero no recuerdo ahorita. O sea, no aplica un edificio que se construyó antes que entrara la norma, ¿no? Pero sí se puede evaluar. Es decir, si yo tengo un edificio que se construyó en 1990, las normas son de los años 2000, puedo evaluar con la metodología de la norma su nivel de cumplimiento. Entonces, eso sí se puede hacer. Y evidentemente, el cuestionamiento que haces, Andrea, de esta persona, básicamente es que en zonas turísticas o de desarrollo de la actividad terciaria se cumpla la norma. Entonces, por lo tanto, el reglamento de construcción juega un papel predominante y el municipio per se más, porque es la autoridad que autoriza las licencias o los permisos de construcción. Entonces, ahí es donde en realidad está un poco el mecanismo, ¿no? A veces hay un tema de carga regulatoria, que no quieren hacer más trámites, pero hay que verlo con las ventajas que esto conlleva o los co-beneficios que esto conlleva. De acuerdo, muchísimas gracias, ingeniero. Sí. También nos preguntan si todo lo presentado en la exposición está incluido o puede ser incluido en el sistema de gestión ambiental. Por supuesto, sí, claro, por supuesto. O sea, el manejo ambiental va
junto con pegado con la parte de ahorro de energía y ahorro de recursos, por supuesto. O sea, hay planes ambientales que las principales líneas de acción son de ahorro de energía, por supuesto. Sí, sí. Muchas gracias. Queremos agradecerle por todas sus respuestas y de igual forma queremos agradecerle a las autoridades municipales y estatales que nos compartieron sus inquietudes. De igual forma, si ustedes llegan a tener alguna otra pregunta, con todo gusto nos lo pueden hacer saber y nosotros lo direccionamos con nuestros colegas de CONUE para darle un puntual seguimiento. También referente a las preguntas sobre la constancia y la presentación, ustedes van a poder descargar la presentación que vieron en el siguiente link que mi compañera Leslie Rodríguez está poniendo en el chat con el código. Y la constancia, en cuanto esté lista, ustedes van a recibir un correo electrónico para que puedan ingresar nuevamente a la liga y puedan descargarla. Y finalmente, ingeniero Héctor, no sé si usted tenga algún comentario o algunos comentarios para ir cerrando nuestra sesión en cuanto a, no sé, a las preguntas que usted tuvo o si tiene algún comentario para complementar lo dicho en la exposición. Gracias, Andrea. Bueno, no, de entrada agradecerte a ti que me hayas compartido todas las preguntas de la audiencia. Fueron muchas, espero que haya sido útil y haya sido clara la presentación. Cualquier duda, de todos modos, estoy abierto a que ahí están mis datos, ahí están sus datos, me puedan compartir alguna duda mucho más en particular. Igualmente, Ignacio, como siempre, el apoyo que nos das y a mi equipo, evidentemente, a Gloria, Moisés, Ana, que me apoyaron en esto. Y aquí dejé la INSEBI, que es la encuesta de consumos energéticos en vivienda, donde pueden ver por zona del país qué tipo de equipamiento se tiene en relación al consumo de energía. Y acabo de dejar una serie de recomendaciones y consejos que se tiene en la CONUE para el sector vivienda, desde equipamiento, mejores prácticas, cambio tecnológico, este tema de envolventes, ahí lo pueden ver. Y bueno, muy agradecido por la oportunidad y a la orden. Agradecemos mucho la información que nos compartió, ingeniero, y también sobre todo la exposición que nos brindó esta mañana. Y siguiendo el orden del día, daremos paso al cierre de nuestra sesión y en ese sentido me permito cederle el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla para ir concluyendo. Adelante, por favor, Ignacio. Gracias, Andrea. Pues bueno, ya para dar cierre a la sesión, pues queremos agradecer nuevamente a nuestro ponente, al ingeniero Héctor Ledesma, por habernos brindado pues este tema tan importante y tan interesante para los gobiernos estatales y municipales, que es el de la eficiencia energética en edificaciones. Como lo acabamos de ver, pues bueno, nuestro compañero Héctor Ledesma pues está pues a la orden para cualquier duda, pregunta que tuvieran con posterioridad. Por supuesto que se puede atender. Saber que la CONUE pues, es la instancia rectora pues, a nivel nacional en materia de eficiencia energética y pues ellos están muy atentos pues, a cualquier duda que tuvieran respecto a los distintos programas y apoyos con los que cuenta CONUE para poder impulsar la eficiencia energética. Queremos agradecer pues a todos los participantes en esta sesión por haber participado, esperando que esta sesión pues haya podido ser esclarecedora respecto a este tema. Y bueno, a nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, les agradecemos su participación y esperamos que podamos contar nuevamente con su participación en nuestros siguientes diálogos virtuales. Y sin más, pues un abrazo para todos. Buenas tardes.